Hola, ¿cómo Hola están? Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Muy, ido? muy bien, Graciela. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, encantada de verte, encantada de oírte y bueno, muy feliz de tener una conversación contigo. Ay, muchas gracias. La encantada soy yo, el gusto es mío, verdaderamente. Es no solamente mío, sino de todas las personas que en este momento nos están viendo, nos están escuchando en esta sección en voz de los expertos. Y qué mejor representante de un experto de la medicina transfusional y de el área de inmunohematología que la doctora Graciela León de Pues Venezuela, muchísimas que gracias, Rocío. Muchas gracias por tus palabras. Yo pues encantada, para mí es un honor estar acá en este programa tan maravilloso en voz de los expertos del laboratorio SLICON. Y bueno, te agradezco a ti por esta deferencia y también le agradezco a los directivos del laboratorio SLICON, a mi amiga Leticia, a Leticia Contreras y a todo el equipo del laboratorio SLICON por esta iniciativa y por esta invitación. muchas gracias, Graciela. Yo decía, es Graciel de Venezuela, pero a veces pienso que personalidades como tú pierden un poquito la nacionalidad porque se convierten en Graciel de Latinoamérica. Es una persona muy, muy querida Gracias. en Latinoamérica. Muchas gracias por concedernos esta charla que es entre amigos. Así es. Seguramente muchos de los que nos están viendo estarán muy, muy gustosos de escucharte, de verte aquí entre nosotros. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ti. Graciela, ¿cómo es que tú te inicias en el mundo de la medicina transfusional? ¿Cómo nace tu interés? Bueno, te cuento, Rocío, fíjate que eso data desde hace muchos años, quizás desde mi infancia. Mm, Yo tengo un hermano, el tercero de cuatro hermanos, que él hizo una enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, mm, desde la infancia, nuestros padres nos contaban a nosotros cómo había sido todo ese proceso de enfermedad de mi hermano, lo preocupado que estaban, cómo iba ascendiendo los niveles de bilirrubina y la necesidad que había de hacer una examinotransfusión. Imagínate que en aquel tiempo, estamos hablando del año 1956, mm. las donaciones se extraían en frascos, en botellas, no como en bolsas como en la actualidad. Entonces, bueno, todas esas historias, todas esas cosas que nos iban narrando mi papá y mi mamá, pues yo pienso que de alguna manera incidió en mí, en esa preocupación o en esa motivación para estudiar medicina y posteriormente para hacer hematología como especialidad, posteriormente. Y fíjate como anécdota paralela a esta situación, que los médicos que estuvieron involucrados en el caso de mi hermano fueron dos grandes investigadores venezolanos, el doctor Miguel Lairice y el doctor Tulio Arens. Ellos habían estado también involucrados 3 años antes, en el año 1953, en otro caso de anemia hemolítica del recién nacido de un bebé que ellos no sabían qué era lo que estaba pasando, no sabían el nombre del anticuerpo que estaba generando aquel problema. Entonces, ellos remitieron la muestra a los Estados Unidos y el doctor Levin también evaluó la muestra y tampoco era conocido aquel anticuerpo, pero lo denominó antidiego. Fue el primer caso de un antidiego descrito en la literatura mundial y él le denominó Diego justamente porque así se llamaba el niño que tenía la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, pues ese fue el inicio. Estas dos personas que eran grandes investigadores, unos médicos muy importantes de la época, pues fueron los que se involucraron en el caso de mi hermano y su recuerdo y su admiración, pues siempre hizo una mella importante en mí. Eso por una parte. Luego, pues me gradúo de médico, hago el posgrado de hematología
y cuando termino mis estudios, yo quiero continuar mi trabajo, empezar a trabajar en el mismo centro donde yo me formé, que era en el Banco Municipal de Sangre, que era una de las sedes de posgrado universitario en Caracas en aquella época. Bueno, aplico para ver si quedo en la institución, y el cargo que estaba vacante en ese momento era el del servicio de inmunohematología. O sea que la historia y la vida me fue llevando por el camino de la inmunohematología. Bueno, me inicio en el servicio de inmunohematología. En aquel momento el edificio era nuevo, nos estábamos mudando de una edificación pequeña a una gran edificación muy moderna, muy bonita, con ambientes muy amplios. Y bueno, me correspondió iniciarme allí en mis comienzos como jefe del servicio de inmunohematología, que no solamente era el laboratorio de pruebas cruzadas y de evaluación de los donantes, sino que también estaba el laboratorio de estudios especiales para las anemias hemolíticas, para los anticuerpos y todo lo que se hace en un laboratorio de inmunohematología, y también tenía competencia con el fraccionamiento de la sangre, con el almacenamiento, con el transporte, porque el Banco Municipal era la sede central y teníamos otros bancos de sangre y servicios de transfusión periféricos en hospitales que estaban adscritos al banco de sangre. Posteriormente me elevan a la categoría de jefe del departamento de medicina transfusional, que no solamente conllevaba el servicio de inmuno, sino también la parte de donación, de promoción, de aféresis, y también llevaba la coordinación de los otros bancos de sangre y servicios de transfusión de nuestros hospitales periféricos. Ese fue, en síntesis, mis inicios y también mi conclusión. Yo me jubilo del Banco de Sangre en el año 2013, pero salgo de la institución, aunque me mantengo siempre en constante comunicación con ella, pero seguí trabajando en el área, en otras instituciones, hasta el 2018, cuando me vengo a España. Esa es mi vida. Fíjate que es muy, muy interesante, qué interesante. Nunca había escuchado a nadie que dijera, yo conocí a los médicos que descubrieron el antidiego, que tantos dolores de cabeza nos da aquí en Latinoamérica. Y bueno, toda tu trayectoria también tan interesante. Fíjate que yo platicaba con unos alumnos antier, unos doctores, unos químicos que están tomando el diplomado de inmunohematología en el Instituto Licón. Y yo les decía, yo no sé si nosotros elegimos al banco de sangre o el banco de sangre nos eligió a nosotros. Así Para es. mí es claro que a ti te eligió el banco de sangre. Y Así fueron es. por el camino. Qué bonito, qué interesante. También una de las personas que es muy conocida, muy querida, muy admirada y a quien le estamos agradecidos por todas sus enseñanzas es al gran maestro, el doctor Linares, que nosotros sabemos que tú tenías una relación de amistad muy cercana con él, era una persona que te tenía gran aprecio y a quien tú le tenías un grande aprecio, un grande respeto. Raciel, ¿cuáles fueron las enseñanzas que te dejó el doctor Linares? Bueno, Rocío, tú tienes toda la razón. Para mí el doctor Linares fue un gran referente, tanto en lo profesional como en lo personal. Yo lo conocí cuando apenas estaba comenzando el posgrado de hematología. Él en aquel entonces, estamos hablando del año 1982, era el jefe del servicio de hematología y banco de sangre de la maternidad Concepción Palacio. Y nosotros, como estudiantes de hematología, íbamos a diferentes organizaciones y diferentes instituciones para hacer una formación integral. En la maternidad nosotros veíamos la patología de las gestantes, la patología neonatal y, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la medicina transfusional, desde la donación hasta la inmunohematología.
Recordemos pues que el doctor Linares era un apasionado de la inmunohematología y con él aprendimos muchísimo, muchísimo en ese laboratorio bellísimo que tenía él en la maternidad. Tenía un congelador donde había muestras de lo que tú quisieras, de los anticuerpos más, más exóticos. Era realmente una maravilla. Además, su personal, el que tenía en aquel momento, tanto médico como técnico, era excelente. La técnico que le hacía los estudios especiales de las anemias hemolíticas y de los anticuerpos se formó en los Estados Unidos. Sabía mucho. Y pues nosotros los estudiantes nos dábamos un banquete con ellos. Era un privilegio estar allí aprendiendo de boca del doctor Linares y de boca de todas aquellas personas que sabían tantísimo. Luego, cuando yo me gradúo de médico, de hematólogo y paso a trabajar en el Banco Municipal de Sangre, cuando comienzo, estaba de directora la doctora Angelina Rodríguez, que es una gran hematóloga y gran amiga actualmente, pero a los pocos meses el doctor Linares asume la dirección del Banco Municipal de Sangre. Y como te contaba antes, era un edificio nuevo, estaba en pleno auge, en plena expansión, y el doctor Linares, imagínate, de director, yo como joven especialista, comenzando con el servicio de inmunohematología, pues de la mano del doctor Linares, dime tú qué privilegio. Hicimos todo por la conformación de los laboratorios, el equipamiento, la selección del personal, todas las normas y procedimientos. Fue un trabajo muy arduo. En aquel tiempo trabajamos muchísimo, incluso sacrificar cuestiones de la familia y cuestiones personales por estar abocados a resolver problemas del banco de sangre y ponerlo a punto. Pero fue un enriquecimiento maravilloso porque fueron muchas experiencias y mucho aprendizaje. Fíjate que en ese tiempo el doctor estaba escribiendo su libro de inmunohematología aplicada y que mucha gente en Latinoamérica estudió por ese libro. Yo tuve la oportunidad de leerlo antes de que fuera editado y eso pues para mí significó muchísimo. Luego, cuando él comienza como director, la parte docente, él era un docente nato, la docencia la llevaba en la sangre y a mí también me gustaba mucho la docencia. Entonces, me ingresé a su equipo de los cursos de educación continua de la Sociedad Venezolana de Hematología. Él tenía ya tiempo haciendo estos cursos que se le daba tanto a los médicos como al personal técnico y ingresé como miembro del staff de profesores de dicho curso. Eran tipo taller, en la mañana eran teóricos, en la tarde eran prácticos y también colaboraba en la ejecución de los casos que íbamos a estudiar posteriormente en la práctica en la tarde. Eso lo hacíamos en Venezuela y todo el país se involucraba en esos cursos porque eran de formación, de educación continua. Luego, el doctor comenzó a hacer los cursos itinerantes en los países tanto de Sudamérica como de Centroamérica y me invitó a formar parte también de su equipo. Y bueno, viajaba con él y con otra persona que se llamaba la licenciada Miriam Arteaga, que era hemoterapista, porque en Venezuela el personal que trabaja en banco de sangre se llama hemoterapista, es su especialidad de la enfermería, hacen un curso de especialización en banco de sangre. Bueno, los tres éramos los que viajábamos a hacer estos cursos itinerantes a los países, llevábamos los casos ya estudiados de nuestros pacientes con células y sueros conocidos y yo me lo llevaba en una cabita con sus refrigerantes en el avión como un equipaje de mano y eso era totalmente válido, a mí nadie me preguntó nunca nada, no había esos controles tan estrictos que hay hoy en día y más bien era todo una cosa buena, que las aromosas decían, ay, pero qué bien que llevan allí muestras para hacer ensayos y para hacer docencia en otros países. Esa experiencia fue bellísima, Rocío, fue increíble porque no solamente era lo que uno daba como profesor, sino lo que uno recibía de los profesores de cada uno de estos países. Y se fueron tejiendo lazos de amistad muy, pero muy lindos, muy estrechos, que al día de hoy pues todavía los conservamos.
Del doctor Linares, ¿qué te puedo decir? ¿Qué legado nos deja? Pues su integridad como persona, era un hombre sumamente responsable, una persona muy entregada a lo que iba a hacer. Si él comenzaba algo, lo terminaba. Era una persona inquieta, que le gustaba hacer proyectos, que le gustaba inventar cosas, pero no para tener el liderazgo de decir que él era el que lo iba a hacer. No, él involucraba a todo el mundo y cada quien con su rol lo explotaba y lo hacía al máximo. Era una persona que apoyaba a la gente y que tenía muy honesto, muy respetuoso del otro, de su dignidad como ser humano y de sus capacidades como profesional, y tenía la amistad como un gran valor. Él era amigo de sus amigos, y el que le fuera a pedir un apoyo, una ayuda, una orientación en algún proyecto que tuviera que hacer, en alguna actividad que tuviera que desarrollar, el doctor nunca se negó, siempre estuvo abierto a todo el que le pidiera una ayuda o una colaboración. Ese pues es el doctor Linares. Me imagino que las personas que lo conocieron estarán muy de acuerdo conmigo, porque todo el mundo tiene una opinión y un recuerdo muy lindo del doctor Linares. Sí, una bella persona, inclusive para aquellos que no tuvimos el gusto, el placer de convivir con él, que lo llegamos a ver, igual y de pronto lo veíamos de lejos, porque pues era un personaje, el doctor Sí, Linares, y si te animabas, te acercabas y lo saludabas, te saludaba como si te conociera de mucho absolutamente. tiempo. Así Era es. una finísima persona, y sí, un gran maestro. Yo fui de las personas que estudió con su libro. Yo trabajaba en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y teníamos su libro, y eh, ya no había como tal la edición aquí, entonces le sacábamos copias y todos Así teníamos es. Así el libro es. en copias, nos los compartíamos. Graciela, platicas de toda tu experiencia de como maestro, como docente, de docencia, toda esta labor tan bonita, que yo no puedo decir que hiciste porque la sigues haciendo en Latinoamérica. Seguimos tocando las puertas de la doctora Graciela León para que nos comparta todas estas experiencias y estos conocimientos. ¿Tú cuál consideras que en la actualidad, porque además ahora también tienes una otra realidad, que es la realidad en Europa? Sí. Aquí en Latinoamérica, ¿tú cuál consideras que es el reto más grande que tenemos en los bancos de sangre? Mira, esa es una pregunta un poquito difícil, Rocío, porque América Latina es un continente grande, formado por muchos países. Cada país tiene su realidad, tiene sus recursos, tiene sus limitaciones, y no podemos quizás catalogar que sea un solo reto el que le competa a toda América Latina. Pero yo te puedo contestar esta pregunta como venezolana, viendo la realidad venezolana y todo lo que hemos pasado nosotros en el transcurrir del tiempo. Yo me doy cuenta de que hay países en Latinoamérica que han hecho esfuerzos increíbles, han logrado formar personal de alta calificación y han logrado obtener las metas que la Organización Panamericana de la Salud nos viene diciendo desde bastantes años atrás, desde el siglo pasado. Hay países que han logrado obtener la donación voluntaria altruista de sangre en un 100%, otros en un porcentaje elevado, pero hay otros pues que lamentablemente no han avanzado mucho en eso, que es fundamental, porque ese es el primer escalón para la seguridad transfusional. Retrospectivamente y analizando siempre la situación de Venezuela, yo pienso que es muy importante tener un plan nacional de sangre, un plan nacional de sangre que sea política de Estado, no que sea algo que se le ocurrió a alguien y que el gobierno dio un apoyo
transitorio para cualquier cosa, no, que sea un proyecto cohesionado, robusto y que tenga un apoyo de los gobiernos, independientemente del gobierno que sea una política de Estado. De esa manera se puede trabajar en una forma organizada e ir cumpliendo los objetivos paso a paso. Porque si son iniciativas que cada quien va haciendo desde su banco de sangre, desde su institución, eso lamentablemente no va a trascender, no va a concluir en nada completo para un país. Yo te lo digo en Venezuela. Nosotros en el Banco de Sangre éramos una institución centralizada que teníamos bancos periféricos, pero eso era en Caracas, en un parte de Caracas nada más. También en el estado Zulia, en Maracaibo, había también una estructura de esta manera, pero no era lo que sucedía en todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Que la proliferación de bancos de sangre en todo el país es enorme. Son bancos pequeños que no hacen las cosas adecuadamente, salen muy costosos, eso es un costo inmenso, no se hacen las cosas adecuadamente, no se tienen los controles adecuados y por supuesto pues no es eficiente. La centralización es un objetivo importantísimo a tomar en cuenta y que se debe de realizar partiendo de ese Plan Nacional de Sangre. Y a partir de allí, de una regionalización y de un esfuerzo en lograr la donación voluntaria altruista de sangre y de trabajar en una gestión de calidad en una forma adecuada y de organizar adecuadamente un sistema de hemovigilancia, bueno, de esa manera se van llevando los objetivos importantes a tener en cuenta, que son la sugerencia que nos ha hecho durante tanto tiempo la Organización Mundial de la Salud. Ese para mí es mi óptica de lo que yo puedo sugerir, que es lo importante. Preparar al personal, tener un personal cualificado, que trabaje en una forma cohesionada, pero bajo una estructura que sea robusta y una estructura que forme parte de una política de Estado. Para mí, eso es lo fundamental. Sí, fíjate que se complementa mucho esto que dices. A veces eh, queremos que sea solo el Estado, que, bueno, evidentemente esta parte es muy, muy importante. eh, Otras veces no lo vemos así y queremos hacer grandes esfuerzos, pero que no logran trascender, porque lo hacemos en mi hospital, pero pues no en mi hospital, es Claro, mi país, mi nación, Latinoamérica. Entonces son retos grandes. Tú hablabas de la capacitación al personal. Esto es bien importante porque, sumamente importante. y mucha gente que conoce, se va jubilando, va saliendo, va dejando el lugar a todos estos jóvenes que vienen, y la capacitación para ellos es fundamental. Así es. Una de las áreas. Los países que han logrado altos estándares tienen un personal altamente calificado. Eso es indudable. La formación de recursos humanos, mira, eso es sumamente importante. Siempre lo fue y lo seguirá siendo. Si no hay gente formada, si no hay gente capacitada que lleve a cabo los planes, los proyectos de una mejor manera, pues mira, no estamos haciendo nada. Y eso de que yo lo hago en mi hospital, yo lo hago en mi centro, porque mira, eso no es el deber ser. El deber ser es que todos vayamos al unísono, cumpliendo lo que tenemos, lo que sabemos que debemos de cumplir. Yo te lo digo también por la experiencia que tuve en Venezuela. Yo después de dejar el banco de sangre, trabajé en un centro privado y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Era un centro nuevo y trabajamos con gestión de calidad y tuvimos una gran cantidad de donantes voluntarios, pero el esfuerzo era inmenso, inmenso. Y una vez que yo me fui, una vez que las condiciones que estaban en ese momento decayeron, ya eso se vino abajo. Entonces, no, debe ser un proyecto mantenido en el tiempo
para que eso Sí, se consolide y se llegue al fin que todos queremos. claro, es que sea un trabajo que trascienda, que Así es, vaya más allá de la persona que esté en ese por momento, sino supuesto. que pueda continuar. Sí, sí. Eh, es decir, una de las áreas que más interés despierta entre los técnicos, entre el personal técnico de los bancos de sangre es el área de inmunohematología. Nos encanta la inmunohematología y queremos aprender más y hacemos nuestros pininos y a veces no tenemos reactivos, no tenemos material, pero vemos la forma, otras veces no la vemos, pero la realidad es que es un área que nos gusta mucho. Desde tu particular punto de vista, ¿qué características crees que tenga que tener una persona, un técnico que se va a dedicar a esta área? ¿Qué tendría yo que ver en alguien de mi personal a quien yo le diga, vente, vas a trabajar el área de inmunohematología? Bueno, ¿qué te puedo decir? Rocío, mira, en América Latina las personas que se dedican al laboratorio tienen diferentes denominaciones, aunque quizás la formación sea más o menos similar. Hay en algunos sitios que se llaman químicos, en otros bioquímicos, en otros bacteriólogos, en otros bioanalistas. En Venezuela, por ejemplo, el laboratorio Banco de Sangre lo maneja las hemoterapistas, que son enfermeras formadas en banco de sangre, y también los bioanalistas, sobre todo para el tamizaje de las infecciones transmisibles por la transfusión. Ahora, para dedicarse al laboratorio de inmunohematología, pues mira, cualquiera de estas personas que tengan esa base, incluyendo también, por ejemplo, en otros países, también los farmacéuticos están metidos en el trabajo de laboratorio. Los biólogos tienen un campo increíble y una utilidad, sobre todo ahora con la biología molecular, que nos ayuda en la parte de inmunohematología y en el tamizaje de las infecciones transmisibles por la transfusión y en investigación, obviamente. Y los médicos, pues también los que nos dedicamos a la hematología, que en algunos sitios son los hematólogos, en otros sitios son los patólogos clínicos, en otros sitios son los médicos de una especialidad nueva que se llama medicina transfusional, en fin. Pero lo importante es que a la persona le guste trabajar en banco de sangre, que sea una persona estudiosa, meticulosa, ordenada, que le guste ir un poco más allá de lo que a primera vista tenga, que le gusta investigar, eh, que tenga también el criterio de que una muestra es de un paciente y lo que va a salir de allí, esos resultados, esos hallazgos, eso va a trascender a un diagnóstico para el paciente o a una terapéutica para ese paciente. Y por otra parte, debe tener una cualidad que en muchos ámbitos de la vida es necesario, que es ser humilde. Porque si tú llegas a un momento y llegas hasta aquí porque tu laboratorio no tiene otros recursos o porque tú misma no puedes ir más allá de una etapa a la que llegaste, pues consultar a otro, bien sea en tu mismo país o bien en un laboratorio de referencia externo en otro país, para poder llegar a la conclusión de tus casos. Pues para mí esa es la formación que debería de tener una persona que le guste intimar con el antígeno y con el anticuerpo y introducirse en ese mundo mágico, interesante y apasionante de la inmunohematología. Así es. Platícanos de algún caso Ajá. de que te haya tocado resolver, que haya sido complicado, que tú recuerdes cómo lo resolviste, qué tuvieron que hacer para encontrar una unidad compatible. Bueno, te puedo contar, a ver, bueno, mira, en una oportunidad nos llegó una solicitud de transfusión para una señora italiana que consultaba el servicio de hematología del banco de sangre, que tenía una anemia severa. Bueno, le piden 2 unidades de concentrado globular, se le hace el screening de anticuerpos y sale positivo, pues. Entonces, investigando la especificidad del anticuerpo, es un anti-K pequeño, un anticelano.
Y tú sabes que es un anticuerpo contra un antígeno de alta frecuencia. Bueno, hablamos obviamente con el médico tratante, le dijimos que no iba a ser fácil conseguirle la sangre compatible y nos pusimos en acción para la búsqueda de una sangre compatible. La señora era de grupo A positivo, entonces todos los concentrados A y todos los concentrados O los chequeábamos, tanto en el propio banco de sangre como en nuestros bancos periféricos que también atendían en algunos de ellos donantes y tenían donantes propios. Bueno, así empezamos a chequear y a chequear con el suero de la señora, y pasaron 2 semanas y pico para conseguir una unidad solamente. Fueron casi 600 unidades que tuvimos que chequear para conseguir una. Pero afortunadamente la patología de la señora era benigna y se empezó a hacer el tratamiento adecuado para esta señora, y cuando conseguimos una unidad ya le había incrementado como 2 o 2 y pico gramos de hemoglobina y las condiciones de la paciente estaban mucho mejor. Entonces, pues no hubo necesidad de transfundirla, pero bueno, nos permitió ubicar el donante especial, porque es un donante bastante raro, y lo tuvimos. Entonces teníamos un cuaderno de registro de donantes especiales, entonces ese donante estaba ubicado, le hablamos de su característica fenotípica tan particular y le dijimos que en caso de necesidad, pues lo llamaríamos para que hiciera una donación dirigida para esta paciente o para cualquier otro que se presentara con el mismo problema. En otra oportunidad, si me permite que te cuente otro, fue de un chico, de un muchacho que tenía que ser reintervenido de una operación de traumatología. El traumatólogo manda la solicitud también para 2 unidades de glóbulos rojos SOS, si acaso se necesitaba en el acto quirúrgico. Y bueno, cuando chequeamos, vemos que tiene anticuerpos irregulares, y cuando queremos saber la especificidad del anticuerpo, vemos que el comportamiento era como de un anticuerpo contra un antígeno de alta frecuencia también. No sabíamos el tipo de anticuerpo, no lo podíamos identificar, no teníamos cómo hacerlo. Y lo que se nos ocurrió en ese momento fue hacer un ensayo de monocito en monocapa para ver la capacidad hemolítica del anticuerpo. Y resultó que era altamente hemolítico, o sea que tenía una significación clínica, porque a veces los anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia no tienen una significación clínica, pero en este caso sí. Afortunadamente el chico tenía 15 gramos de hemoglobina, entonces lo que hicimos fue tomarle 2 autodonaciones y lo tuvimos en reserva para el acto quirúrgico. Afortunadamente, pues no sangró, no hubo necesidad de transfundirlo, pero bueno, cubrimos pues la necesidad del médico de tener su sangre por si acaso se presentaba alguna eventualidad. Y en líneas generales con los pacientes drepanocíticos. La anemia falciforme, pues los pacientes con anemia falciforme son unos pacientes muy particulares. Ellos tienen la propiedad o la particularidad de que los buenos respondedores hacen mucha alosensibilización. Nosotros, cuando eran pacientes propios de la institución, desde el inicio le hacíamos su fenotipo ampliado para tenerlo ya estudiado, y procurábamos en lo posible transfundirlo respetando el RH y el KEL para que no se lo sensibilizaban. Pero a veces venían pacientes de otros centros o del interior del país y ellos sí estaban alosensibilizados. Entonces, a veces no era 1 ni 2 anticuerpos los que tenían, sino 3, 4, y hubo uno que tenía 7 anticuerpos. Imagínate lo que significa conseguir sangre compatible. Entonces teníamos como norma en el laboratorio de siempre chequear fenotipos en los donantes para tener como una especie de stock de donantes valiosos. Bueno, todos son valiosos, porque todo donante es valioso, pero donantes especiales, por ponerle un nombre, para estos pacientes que tenían múltiples anticuerpos. Incluso nosotros, como personal de la institución, todos teníamos nuestro fenotipo ampliado hecho en ese libro, y cuando había algún paciente que requiriera sangre y alguno de nosotros
era importante o era necesario para cubrir su demanda transfusional, pues donábamos y cubríamos entonces esa necesidad. Esas son las artes que uno va inventando en el transcurso del tiempo para poder, pues, darle fluidez y darle respuesta a las necesidades transfusionales de estos pacientes particulares que a veces no es tan sencillo conseguirle sangre compatible. Sí, mira qué interesante. Y esto que comentas son ideas que con el tiempo uno va teniendo para solucionar los Claro, problemas que se le pudieran presentar en el banco de sangre. Me parece que este es un muy buen tip que podemos adoptar en muchos bancos de sangre, estar entre nosotros fenotipados y ver en un momento dado si nuestra sangre puede servir para algún paciente. sí. Y hablando de tips, tú eres una gran hematóloga y una gran inmunohematóloga. ¿Qué tips nos darías para solucionar? Danos 3 tips para solucionar una anemia hemolítica autoinmune, que es nuestro coco. Bueno, la anemia hemolítica autoinmune. Bueno, vamos a empezar por decir algo. La transfusión no es el tratamiento de una anemia hemolítica autoinmune. Es, en última instancia, una medida de apoyo para sacar al paciente de su estado de gravedad en un momento dado. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune es farmacológico. Cuando el paciente te ingresa en malas condiciones, donde ya por la anemia grave tiene toque del sensorio, ya se le está afectando su sistema cardíaco, pues obviamente hay que transfundir porque eso se transforma en una emergencia. Entonces, claro, el coco de la anemia hemolítica es con tantos anticuerpos que no vamos a conseguir sangre compatible. ¿Cómo hacemos para transfundir a este paciente? Bueno, lo importante es saber primero los antecedentes del paciente. Si ese paciente no ha sido transfundido previamente y si es mujer y no ha tenido embarazos anteriores, ya nos quitamos el peso de a los anticuerpos ocultos en los autoanticuerpos, que es justamente el gran riesgo que puede haber en un momento dado en que uno transfunda un paciente sin saber qué es lo que hay en ese suero. Pero al ya tener claro que no tenga esos antecedentes, pues estamos como un poco liberados de esa presión, de ese riesgo. Ahora, si tiene esa posibilidad de que pudiera tener a los anticuerpos, que en las anemias hemolíticas autoinmunes, según las estadísticas, pues puede llegar hasta un 20% de los pacientes tener a los anticuerpos, pues tenemos entonces que tratar de transfundir concentrados globulares leucorreducidos, respetando el sistema RH y el KEL, y en lo posible que sean DUFIA y KIT-A negativos, con el fin de minimizar la posibilidad de que haga una reacción transfusional posteriormente. Eso sería lo más práctico, lo más Ujú. expedito, pues. Y bueno, no es que con eso vamos a eliminar al 100% el riesgo, pero lo estamos minimizando mucho. Y es preferible salvarle la vida a una persona que puede morirse si los niveles de hemoglobina caen muy por debajo de lo que es posible mantener la vida, pues y correr el riesgo y salvarle la vida a esa persona. Eso pues es indudable. Ahora, si ya el paciente no está en un cuadro de emergencia tan grande, si el grado de anemia no es tan severo, si permite hacer el estudio, bueno, con esa muestra inicial empezamos a hacer el estudio del paciente y si tiene los antecedentes vamos a descartar la presencia de los haloanticuerpos y recordar pues que la manera más fácil de eliminar los autoanticuerpos con los procedimientos de autoabsorción. Claro, si el paciente tiene unos niveles de hemoglobina no tan bajos,
Mm. tenemos un paquete de glóbulos rojos que nos va a permitir hacer los procedimientos de absorción, que a veces uno, a veces dos, a veces son tres. Ahora, si el paciente está muy anémico y el paquete es muy pequeñito, no nos va a permitir hacer los procedimientos de autoabsorción con sus propios glóbulos rojos y tenemos que hacer las absorciones diferenciales. Pero bueno, lo importante es poder desglosar en ese suero si hay o no a los anticuerpos presentes. Y si los hay, caracterizarlos para entonces en un futuro tener eso muy presente y evitar entonces transfundir sangre que sea incompatible para esos anticuerpos. Siempre respetando los antígenos del sistema RH y KEL y por supuesto la especificidad de los, anticuerpos que tenga presente oculto con los autoanticuerpos, transfundiendo sangre que sea totalmente compatible para ello. Eso pues brevemente sería lo más importante para la anemia hemolítica autoinmune. Y quiero decirte un comentario también, que es la comunicación entre el banco de sangre y el médico tratante. A veces el mismo inmunomatólogo el que tiene el paciente y bueno, ya la comunicación ya está hecha, pero a veces no. A veces el laboratorio de inmunomatología es de referencia y uno no conoce al paciente y el médico tratante está en otro hospital. Entonces hay que comunicarse porque el estrés que pasa el médico es muy grande y en la medida que se vea respaldado, que se vea apoyado y que reciba la orientación idónea del especialista en inmunohematología, pues de esa manera él va a estar más apoyado, se va a sentir más seguro y todo va a fluir y va a llegar a feliz término. Eso es muy importante. Sí, y muchas gracias por darnos estos tips, que bueno, es algo maravilloso estas plataformas porque podemos volver a escuchar, y si no nos acordamos, te escuchamos y te escuchamos, y tomar estos tips que nos das de, bueno, evidentemente evitar la transfusión, tener... si vamos a transfundir unidades a estos pacientes, DOFIA negativo, KIDA negativo, el hecho de eh, hacer, ver cuál es el mejor tipo de absorción, si va a ser autoabsorción, si tenemos que hacer una absorción diferencial, etcétera. Cuando estamos en ese momento en el laboratorio, de repente pareciera que nos cuesta trabajo recordar tantas cosas que son necesarias en ese momento, porque sí, evidentemente el médico tiene un gran estrés, pero también el técnico en el laboratorio tiene un Claro, gran estrés. por supuesto que sí. El estrés es mutuo, es de ambos lados, pero en la medida en que se comunican las cosas, ese estrés como que se reparte y todos trabajamos hacia un mismo lado, que es la salvarle la vida al paciente, que esa es nuestra meta. Sí, así es. Graciela, tú como médico, bueno, has dedicado una gran parte de tu vida a la medicina transfusional. También, bueno, has tenido oportunidad de trabajar algunas otras áreas que no son la medicina transfusional. Si regresamos unos años atrás, ¿le dirías otra vez que sí al banco de sangre? Pues claro que sí, por supuesto, Rocío, cómo no. Mm. Fueron muchos años, 30 y tantos años dedicadas a la medicina transfusional y a la inmunohematología. Muy buena parte de mi vida profesional fue dedicada al banco de sangre y te digo que es un área tan bella, siempre en expansión, siempre hay cosas nuevas en todas las áreas del banco de sangre, en donación, todas las nuevas modalidades de motivación al donante, la continua actualización del cuestionario que se le hace al donante en la historia de donante, la forma como hacer las colectas móviles. Fíjate ahora con la pandemia, todo lo que se tuvo que hacer, el reinventarse para poder hacer las colectas móviles, en la parte de fraccionamiento con la tecnología, las nuevas máquinas, los controles de calidad que se hacen
hacen cada vez más fidedignos, más precisos. La biología molecular que se ha introducido tanto en la parte de inmunohematología, que se conocen tantas cosas gracias a la biología molecular y que se ayuda al paciente cuando la situación es muy compleja y la parte serológica no avanza mucho en ese sentido. También la biología molecular se ha involucrado en lo del tamizaje de las infecciosas, que eso es importantísimo para cortar el periodo de ventana. Todo eso son áreas en expansión y también el banco de sangre, pues no solamente es banco de sangre, sino también hay bancos de tejido que están trabajando en comunicación con el banco de sangre. También están los bancos de células de cordón. Están también la terapia génica, que está íntimamente relacionado también con el manejo de banco de sangre, todo el apoyo que se da en el campo de los trasplantes, en el procesamiento y en la transfusión de los progenitores hematopoyéticos. O sea que este es un campo inmensamente grande que hoy por hoy se pierde de vista la potencialidad que tiene. Y bueno, para los que oigan este programa y tengan dudas de aplicar o de dedicarse al área de la medicina transfusional y de la inmunohematología y de todo esto que está relacionado con este campo, pues que no lo duden, porque es un campo hermoso, es un campo interesante, se van a sentir muy útiles, porque es mucho lo que uno puede aportarle al paciente y puede dedicarse también a la investigación, que es un campo tan apasionante y tan interesante, y a la parte asistencial, pues hacer un papel muy, pero muy importante en salvar vidas y en mejorar condiciones de salud en los pacientes que dependen de una transfusión. Sí. Graciela, pues muchas gracias por habernos regalado esta charla maravillosa, poder platicar contigo, que nos cuentes tus experiencias, tus puntos de vista, que siempre son tan enriquecedores. Verdaderamente te estamos muy agradecidos. También muchas gracias a todos los que nos siguen en este programa En Voz de los Expertos. Como ven, les dejamos ahora una entrevista muy bonita, muy enriquecedora y seguramente muy útil para cuando estemos en el laboratorio dándonos algunos cocos porque no logramos entender, no sabemos qué más hacer. Graciela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y a todo tu equipo, y encantada pues de haber compartido contigo este rato tan agradable. Muchas gracias. Un beso. A ti. Gracias, igual.